Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Y bueno, parte justamente es de la temática ya de física, ¿no? Para este módulo. Y si de repente hemos tocado la clase anterior, ¿no? Este tema, vamos a reforzar más para que en algún momento, eh, ya de un módulo posterior, no tengamos ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y se nos haga más fácil el desarrollo de nuestras prácticas, de nuestras evaluaciones y podamos, pues, obviamente cumplir así, al 100%, ¿no? Y ya el asesoramiento que nosotros vayamos a requerir definitivamente sea por cositas, pues, específicas que definitivamente, pues, están acorde al nivel, ¿no? Bien, chicos, buenas tardes. Para esto vamos a hablar o vamos a entender qué es la física, cómo nosotros podemos evidenciarla y ubicarla justamente dentro de nuestro medio, de nuestro mundo, ¿no? De nuestro mundo normal, que nosotros compartimos a diario prácticamente o lo vivimos día a día. Hay muchas veces que suceden muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones y no sabemos diferenciarlas o hasta cierto punto no podemos identificarlos como ciertos fenómenos que tienen que ver con la física, con la química y nos parece un poco irreal, ¿no? Sin embargo, suceden a diario. Entonces, para esto vamos a tener que entender que la física va a ser un fenómeno de la naturaleza que va a elaborar leyes generales, ¿no? Sobre el comportamiento y su evolución a través del tiempo. Ahora, obviamente, se va a basar en los fenómenos físicos que se van a dar. Sin embargo, hay dos fenómenos bastante marcados. Uno son los físicos y los otros van a ser los químicos. Entonces, vamos a hablar de los fenómenos físicos como la manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza. Pero vamos a ver que específicamente, o mejor dicho, no va a afectar a el cuerpo o a cierto móvil, ¿no? Que se vaya a someter a ciertas pruebas, ¿no? Ahora acá tenemos, en la diapositiva nos indica, observemos lo siguiente, ¿no? Y soltar un papel. Entonces, imaginémonos, y es más, podemos hacerlo ahora si de repente ustedes se encuentran en su mesa, en un escritorio, eh, qué sé yo, ¿no? Agarren un papel y suéltenlo al piso, ¿no? Para que vean cómo va cayendo, cómo poco a poco va llegando. Obviamente no cae directamente, no es que lo tiras y ya cayó, no. Va por un lado, otro lado, hasta que finalmente va a llegar al suelo, ¿no? Y entre paréntesis nos dice fenómeno físico, ¿no? ¿Por qué? Bien, ahora pasemos al siguiente ejemplo, que es quemar el papel. No les diría que lo hagan ahora específicamente el hecho de quemar un papel, pero más o menos ustedes se pueden hacer una idea porque ¿quién no ha quemado un papel a estas alturas de nuestras vidas, no? De repente muchos los hemos utilizado cuando nos ha faltado un fósforo, ¿no? Y teníamos una vela nada más y necesitábamos prendimos un papel que finalmente, ¿qué pasó? Se quemó, se combustionó, ¿no? Entonces, otras veces de repente hemos tenido ciertos papeles que ya no nos han servido y hemos dicho, no, ya, ¿para qué botarlos a la basura? Mejor lo quemamos, lo quemas, ¿no? Entonces, todos en algún momento hemos podido ver quemarse un papel y hemos podido diferenciar ciertas, o vamos, mejor dicho, vamos a diferenciar cuáles son las características propias del fenómeno físico con el primer ejemplo y del fenómeno químico con el segundo ejemplo. Bien, entonces nos consulta Garfield, ¿no? ¿En cuál de los dos fenómenos el papel cambió? ¿No? Nos está preguntando justamente eso. Ahora la respuesta, no sé quién de ustedes me pueda brindar la respuesta, ¿no? En el fenómeno 1, que solamente lanzamos el papel, o en el fenómeno 2, donde se quemó el papel. ¿En cuál de los dos fenómenos el papel cambió? A ver, pregunta para todos. Opinen, chicos, no tengan temor de opinar. Estamos aquí todos para aprender, incluso yo, ¿no? Ustedes me pueden corregir algo si así lo sugieren, ¿no? Entonces, estamos todos para aprender. Bien, chicos, hay que opinar. ¿En cuál de los dos fenómenos el papel cambió?
Chicos, a ver, quién prácticamente nos puede dar a entender? Bueno, lo voy a decir yo, ¿no? Poco a poco me imagino que nos vamos a ir desinhibiendo para poder comentar libremente, ¿no? En este caso, cambió básicamente el fenómeno en el segundo ejemplo, ¿no? Porque todos hemos visto justamente que un papel se quema y combustiona y ya nunca más vuelve a ser el mismo papel. Lo único que vamos a observar va a ser cenizas, ¿no? Cenizas negras en el suelo o donde sea que lo hayamos puesto a quemar, ¿no? Sin embargo, en el primer ejemplo, el papel va a seguir siendo el mismo, no cambia para nada, ¿no? Ahora, ¿qué se entiende por fenómeno? ¿No? Pues eso es lo que nos indica. ¿Qué se entiende por fenómeno? Básicamente son todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza o en cualquier cuerpo, en realidad, ¿no? Hablamos podemos generalizar como naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cualquier cuerpo que sea naturaleza, ¿no? Bien, ahora el fenómeno físico, ojo, tiene que quedar bastante claro. El fenómeno físico es aquel que no se altera la composición química del cuerpo. Es en la que se estudia básicamente en el curso de ¿qué? De física, ¿no? Y no se altera para nada, ¿no? Como ustedes habrán podido darse cuenta en el ejemplo número 1, es básicamente solamente se cae, ¿no? Y nada más, quizás de repente en el trayecto que llega al suelo se pueda doblar un poquito, así, pero no pasa más nada, ¿no? Y en el fenómeno químico es aquel que sí cambia la composición química, originando nuevas sustancias como propiedades diferentes al cuerpo inicial, ¿no? Es por eso que vamos a ver justamente en el segundo ejemplo, ¿no? Que ya el papel no vuelve a ser el mismo, ¿no? Literalmente es solo un polvito de cenizas, nada más, ¿no? Entonces, es aquí justamente donde cambia. Ahora, obviamente, ¿quién estudia estos fenómenos químicos? Básicamente los va a estudiar la química, ¿no? Porque ya tiene que ver con reacciones que justamente se da entre ciertos elementos. Bien, entonces, habiendo entendido esto, ¿no? Podemos dar muchos ejemplos respecto a esto. A ver, por ejemplo, si yo mezclo, por ejemplo, al agua, le pongo, por ejemplo, ácido muriático, ¿no? Por ejemplo. ¿Será un fenómeno físico o un fenómeno químico? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir? Si al agua yo le coloco ácido muriático, ¿será un fenómeno físico o químico? Fen- Fenómeno químico. Químico, ¿por qué? A ver, ¿por qué consideras que sería químico? Bien, mire, estamos bien. Lo vamos a explicar ahorita por qué se considera. Muchas gracias por tu participación. Y que exacto, como comenta su compañero, como nos decía, es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque el agua ya entra en contacto con otro reactivo, ¿no? Y ya no va a ser agua, ya va a ser otro compuesto, va a ser otro componente, ¿no? Y por ejemplo, si tú antes te tomabas el agua normal, si le pones ácido muriático, que básicamente es ácido clorhídrico, ahora lo podrás tomar. No te lo vas a poder tomar, porque si te lo tomas te vas a quemar prácticamente empezando desde los labios, la lengua, el esófago, hasta el estómago, ¿no? Entonces, sí o sí hay una alteración química dentro de esa composición del agua, ¿no? Entonces, por eso es un fenómeno químico. Ahora, si yo tiro una pelota al piso, ¿será un fenómeno físico o químico? Físico, profe. Físico, muy bien, Jessica, gracias. Exacto, es físico, ¿por qué? Porque yo tiro la pelota al piso, va a rebotar y va a seguir siendo pelota, ¿no? No va a dejar de ser una pelota, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno físico.
¿no? Entonces ya creo que queda bastante claro, un poquito más claro el tema de los fenómenos. Ahora, ¿por qué el fenómeno físico lo estudia la física? Porque tiene que ver con una fuerza, que es que yo haya lanzado la pelota, esa fuerza ya es una variable, ¿no? La pelota, el movimiento que ha hecho la pelota desde este punto que yo lo lancé hasta el piso, ya es una distancia que también lo ve la física, ¿no? Después, el movimiento que haya hecho parabólico desde que yo lo lancé hasta el otro punto, ya es otra distancia parabólica que también lo ve la física. Ahora, si hay un arrastre, por ejemplo, también hay una fuerza, hay una fricción ahí que también lo ve la física, ¿no? Entonces parece mentira, pero todo ese simple movimiento o ese simple hecho de que yo haya lanzado una pelota ya implica muchas variables físicas, ¿no? Es por eso que sí o sí lo estudia la física. ¿Y por qué los químicos? Lo estudia la química porque tiene que ver justamente con los elementos, con las reacciones, con las moléculas y la función de ellas, ¿no? Muy bien, entonces ha quedado bastante claro. Bueno, agradezco a ambas señoritas que han participado, ¿no? A Mindy y a Jessica, porque así está bien que participemos para nosotros poder tener una idea bastante clara y de aquí no nos olvidemos nunca, ¿no? Y es más, podamos asociar a otros fenómenos ejemplos, ¿no? Ejemplos de fenómeno físico, de fenómeno químico, y tengamos la seguridad justamente de dar ese tipo de ejemplos, ¿no? Bien, continuemos. Entonces, dentro de la física, como les decía, al momento de que yo lanzo la pelota, desde mi punto A, donde yo tengo la pelota agarrada, y la lanzo hasta el suelo, yo voy a tener una distancia prácticamente. Ahora, esta distancia va a tener ciertas características. Una de ellas es la medida, ¿no? Ahora, la medida, muchos hemos escuchado hablar acerca de este concepto. La medida nos dice básicamente, en primer lugar, o así de manera general, tenemos que todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos, que nos dan la primera información. Muchas veces no correcta, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, nos indica el considerar que muchas veces personas distintas perciban sensaciones diferentes al tocar a un cuerpo que está a temperatura fija, es preciso disponer de un termómetro para conocer de manera real y objetiva la temperatura de aquel cuerpo. Claro, yo por ejemplo te puedo decir, yo lancé la pelota de acá a allá, yo veo acá, creo que a 1 metro. Creo que a 1 metro lancé la pelota, ¿no? Entonces viene otra persona y me dice, no, ahí no hay 1 metro, ahí hay 1,5 metros. Y viene otra persona y dice, no, ahí hay medio metro. Si se dan cuenta, la visión o la perspectiva que pueda tener cada persona va a ser distinta. Alguno vendrá otro que me dirá, no, yo también veo 1 metro. Entonces, pero no es real, ¿no? Hasta cierto punto nosotros no podemos confiar en esa medida. ¿Por qué? Porque son distintos puntos de vista, ¿no? No todos tenemos la misma perspectiva. Entonces, para esto es que se aparece este concepto medida y también el concepto de medir, ¿no? Entonces, en nuestra vida diaria, el concepto de medir nos resulta bastante familiar. Todos hemos medido algo alguna vez. Hemos medido nuestra estatura con otro compañero, la velocidad de una carrera, el tiempo que nos lleva a realizar un trabajo, la cantidad de agua que cabe en una botella, la temperatura de nuestro cuerpo, etcétera. En fin, 1 millón de cosas, ¿no? Pero para esto tenemos que tener una característica específica, que va a ser justamente la magnitud, ¿no? Entonces, la magnitud vendría a ser la característica de un cuerpo que puede ser medida como la longitud, la superficie, la temperatura o el peso, ¿no? Entonces, todo esto va a ser una característica específica de algo que puede ser medido o medible, vendría a ser la magnitud. Ahora, dentro de las magnitudes, vamos a tener ciertas clases. Una de ellas vamos a tener por su naturaleza, ¿no? Y vamos a encontrar dentro de ella las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿no? Que prácticamente van a ser aquellas que pueden perfectamente, pueden ser determinadas por un número, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, si decimos que el día de hoy es 25 grados, no es necesario saber más
sobre la temperatura. Otras son la longitud, el volumen, la masa, el tiempo, etc. Claro, porque por ejemplo, si yo lanzo la pelota desde acá hasta el suelo, ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer? Traigo mi centímetro y mido y digo, hay 20 centímetros. Queda suficiente, no hay por qué yo o haga más, más preámbulo o quiera más información. Lo único que yo quería saber era desde qué altura lancé la pelota. Y ya lo hallé, son 20 centímetros, no hay nada más que hacer, ¿no? No hay nada más que pensar, calcular, ni nada, ¿no? Ahora, si queremos decir, a ver la temperatura del humano, ¿a cuánto está? Listo, medimos la temperatura y nos damos cuenta que es de 37 grados, suficiente. No hay nada más que hacer, ¿no? No hay nada más que discutir. Entonces, esas son las magnitudes escalares. Ahora, si yo me peso del mismo modo, ¿no? Del mismo modo me voy a pesar en la balanza, no le voy a discutir a la balanza cuánto estoy pesando, que por qué estoy pesando más, que por qué estoy pesando menos, ¿no? Simplemente, simplemente estoy prácticamente para aceptar lo que estos equipos de medida me van a resultar, ¿no? Me van a dar de resultado. Bien, tenemos, tenemos también las magnitudes vectoriales, ¿no? Que son las que necesitan de elementos vectoriales para quedar bien definidos. Es decir, ¿no? Nos está indicando que prácticamente necesitamos de un vector. Pero antes de eso tenemos que recordar qué es un vector. Los vectores prácticamente van a ser, a ver, ¿cómo les puedo decir? Algo que es una medida referencial, pero que por sobre todas las cosas van a tener una dirección específica. Eso sí, van a tener una dirección específica. Porque, por ejemplo, yo voy a medir, ¿no? Lancé la pelota desde aquí hasta el suelo y voy a medir, y si digo de repente mediante un vector, mediré de acuerdo a esa dirección, hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí o sí va a ser, pues, ¿no? La dirección que ha ido o que ha recorrido la pelota desde que yo la he lanzado, ¿no? Entonces, acá vamos a tener justamente, dice ejercicio, determine si las siguientes cantidades son escalares o vectoriales, ¿no? Entonces tenemos, vamos a poder tener el área, la fuerza, la velocidad y la masa. Muy bien, entonces con esa referencia de que las escalares básicamente son aquellas que nos resultan literal de una medida, o sea, que yo mido con mi centímetro, con mi termómetro y ya, y no hay nada más que hacer. ¿Cuál de estas cuatro será una magnitud escalar? ¿Y cuál de estas será una magnitud vectorial? A ver, los escucho. La área es escalar. La masa Muy también es escalar. Fuerza es vectorial, velocidad es vectorial. excelente, muy bien, Jessica. Muchísimas gracias por tu aporte. Excelente, no hay nada más que discutir al respecto, porque lo que te dice su compañera es totalmente cierto, ¿no? Por el hecho de que el área deviene básicamente de las medidas de qué? De lado por lado, ¿no? O lado al cuadrado prácticamente, ¿no? O dependiendo de cuál sea el objeto que yo esté midiendo, o sea, un cuadrado, un triángulo, qué sé yo, ¿no? De eso va a depender el área. Entonces simplemente tomamos la medida, multiplicamos y listo, se acabó, ese es el área. Ahora no que yo quiero discutir una cosa que no se puede, porque simplemente es por medidas, ¿no? Tal cual, y un instrumento me ha guiado a eso y ya está. Ahora, la masa. Del mismo modo, lo pesamos y está el resultado, no hay nada más que hacer al respecto. En cambio, la fuerza y la velocidad sí o sí va a depender de qué. La fuerza con la que yo lo esté lanzando, ¿no? Depende mucho de mejor dicho, el del empuje que se le esté aplicando a un móvil.
¿no? La velocidad sí o sí va a depender de si acelero o desacelero, ¿no? Depende ya de otras variables y del sentido también que yo esté aplicando en cada una de ellas, ¿no? Entonces, es por eso que se identifica al área como la masa como magnitudes escalares y fuerza y velocidad como magnitudes vectoriales. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, habiendo ya entendido esto, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Donde tenemos que también hay magnitudes por su origen. Y dentro de estas magnitudes que tenemos por su origen, vamos a poder identificar a las magnitudes fundamentales, ¿no? Y dentro de las magnitudes fundamentales son aquellas físicas que gracias a su combinación van a dar origen a las magnitudes derivadas. Y tres de las magnitudes fundamentales son, ¿cuáles van a ser? La masa, la longitud y el tiempo, ¿no? Van a ser justamente estas tres variables, ¿no? Las específicas para que podamos, después de ellas, derivar otras magnitudes, ¿no? Entonces tenemos justamente, como el cuadrito nos está representando, ¿no? La longitud, la masa y el tiempo, que son justamente las magnitudes fundamentales principales, ¿no? Y tenemos la dimensión, la unidad con la cual vamos a trabajar, ¿no? O con la cual se trabaja en la mayoría de casos, así como también el símbolo, ¿no? El símbolo con el cual se representa. Bien, entonces tenemos a la longitud con su dimensión que va a ser L, ¿no? L mayúscula. Tenemos a su unidad que vendría a ser el metro. Ahora, ¿cómo se simboliza o cómo se ejemplifica? Pues con una M minúscula, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo mido, o no, algo más específico. La altitud de mi casa, bueno, mi casa tiene una altura de 15 metros, por ejemplo. Entonces será 15 M, ¿no? Ya no tengo que escribir la palabra mejor dicho, completa, solamente con el símbolo M, ya todo el mundo, ojo, todo el mundo va a saber qué es metro. Entonces también vamos a encontrar un sistema internacional que va a ser aquel que nos va a ayudar a determinar los nombres y los simbolismos de justamente estas magnitudes fundamentales. Bien, ahora tenemos la masa, ¿no? Y la masa tenemos que su dimensión va a ser prácticamente la M, ¿no? La unidad va a ser el kilogramo y el símbolo va a ser kg. Del mismo modo, todas estas son a nivel internacional. Son a nivel internacional que están catalogadas así. Es decir, si tú te vas de aquí a la China, si te vas a Francia, si te vas a España, si te vas a Chile, donde tú quieras, puedes ejemplificarlo así. Poner yo peso, por ejemplo, 62 kilogramos, o sea, 62 kg. O si no, yo peso 80 kg. Yo he comprado 4 kg de pollo, ¿no? Por ejemplo. Y así aquí en China, en África, donde tú vayas, siempre va a ser kg, ¿no? Tal cual. Ahora tenemos el tiempo, que su dimensión está planteada como T mayúscula, y la unidad es en segundos, ¿no? ¿Y cómo se representa o cómo se ejemplifica? Según su símbolo S, ¿no? No tenemos que estar colocando que SEG, SEG, que es SG, no. El símbolo es S, porque si tú ya colocas SG, segundos, según, ya la gente no te va a entender, ¿no? Porque no es internacional. Lo internacional es solo y únicamente el símbolo S, ¿no? Es por eso que incluso difícilmente a veces cuando se da un resultado, se da en minutos o en horas, ¿no? También, de preferencia, sí o sí se da en segundos, ¿no? Se transforma, se convierte también, no hay problema. Bien, y también tenemos
a la intensidad de corriente, tenemos a la temperatura, tenemos a la intensidad luminosa y a la cantidad de sustancias, ¿no? Esas de ahí ya vendrían a ser otras magnitudes de las cuales va a devenir unas de otras, básicamente, ¿no? Y todas están obviamente con su dimensión, con su unidad y con su símbolo, pues que lo representa. Bien, ahora vamos a tener las magnitudes derivadas, ¿no? Las magnitudes derivadas son todas las magnitudes físicas restantes que se definen como combinación de las magnitudes físicas definidas como fundamentales, ¿no? Entonces, si ya se nos quedaron bien grabadas las magnitudes fundamentales, que son tres básicamente, ¿no? Que vendrían a ser longitud, tiempo y masa. Entonces, de estas es que van a salir las otras magnitudes derivadas, ¿no? Bien, entonces para esto tenemos justamente la cantidad de medida, que es el valor determinado de una magnitud, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ¿cómo así no entiendo? Es el valor, o sea, el numerito que tú vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una magnitud de acá a acá, y yo mido con mi centímetro y tengo específicamente 48 centímetros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es mi cantidad de medida, mis 48 centímetros. Bien, entonces nos indica justamente en la parte inferior, nos indica, así se miden las magnitudes de la masa, ¿no? Tenemos 20 kg, que finalmente va a significar o que va a ser 20 kilogramos, ¿no? Ahora tenemos el tiempo, 30S, que va a ser 30 segundos, ¿no? Tenemos la longitud, que va a ser 5 metros, ¿no? Entonces, esa es la manera como se tiene que ejemplificar y colocar y ubicar, ¿no? Bien, ahora tenemos que para ejecutar una medida es preciso disponer de una unidad. Es decir, tener una medida estándar. Y para esto tenemos la unidad patrón, ¿no? Toda unidad patrón ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable, ¿no? Es decir, no puede variar por nada del mundo su peso o su medida, ¿no? Para poder basarnos en ella, para poder desarrollar justamente una magnitud bien específica. Bien, entonces vamos a tener justamente en nuestro ejemplo, en la parte inferior, ¿no? Nos está diciendo, perdón, nos está indicando, ¿no? Que, por ejemplo, 5M significa, tomando como unidad el metro, se establece que un metro está conteniendo, ¿cuántos? Básicamente 5 veces ella, ¿no? 5 veces el metro, prácticamente está conteniendo para que sean 5 metros. Una simple multiplicación, ¿no? Básico, pero a veces cuando nos preguntan nos olvidamos, nos confundimos, pero esa es la idea, ¿no? De que justamente si una medida, por ejemplo, mide 1 metro, ¿no? Y tenemos que medir 5 metros, ¿cuánto está conteniendo esos 5 metros? Está conteniendo 5 veces 1 metro, ¿no? Prácticamente. Y es como lo vemos pues graficado, ¿no? Justamente es el ejemplo. Bien, aquí tenemos otras fórmulas dimensionales básicas, ¿no? Que justamente en uno de sus evaluaciones, si no me equivoco, ustedes han tenido un ejercicio similar, ¿no? Donde justamente se le considera ubicar, ¿no? Cada uno de ellos, donde ustedes tenían que reemplazar prácticamente, ¿no? Cada magnitud para poder encontrar justamente el resultado, ¿no? La respuesta.
Bien, entonces vamos a tener acá las magnitudes como área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, en fin, etcétera. Tenemos 16 en específica, ¿no? Porque ahora ustedes están viendo al final o casi al final, prácticamente en el número 13 tienen la velocidad angular y en la 16 tienen aceleración angular. Esto se va a dar básicamente ya cuando entremos a un capítulo de movimiento circular uniformemente variado. Una vez que ustedes entren ya a esos módulos, van a poder identificar, cierto, van a decir acá la magnitud de la aceleración angular era tiempo a la -2, claro, ¿no? Entonces van a poder asociar cierta información para poder desarrollar, pues, ¿no? La mayoría de sus ejercicios. Bien, entonces vamos a tener ahí sus fórmulas, ¿no? Su forma dimensional para cada uno de ellos y también la unidad, ¿no? La unidad por la cual o por las cuales finalmente ellos se van a ver representados, ¿no? Se van a ver representados. Pero obviamente mayor representación van a tener sí o sí, ¿con quién? Con el símbolo, ¿no? Entonces, hay muchos casos en los que a veces se repite, ¿no? O coincidentemente son casi lo mismo, ¿no? Los símbolos, pero de todas maneras hasta cierto punto son de carácter universal, ¿no? Bien, entonces tenemos, por ejemplo, del 1 hasta el 5, ¿no? Todos hablan de metros, kilogramos, segundos, todo normal. De pronto vemos que en la fuerza solamente hay una N y no entendemos por qué al otro lado dice la definición kilogramos, ¿por qué? Porque en este caso se le da un nombre convencional como es justamente el Newton, ¿no? En base a quién, obviamente quien lo descubrió, ¿no? Entonces se considera un resultado IN, pero muchas veces nos piden convertir o transformar y es ahí que necesitamos justamente saber la definición de un newton, ¿no? Un newton prácticamente son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y de esta manera a veces llegamos a una respuesta también bastante clara, ¿no? Solamente por saber cuánto es un newton. Ahora tenemos en trabajo y energía joule, ¿no? En los joules igualito, la misma situación, ¿no? Tenemos watt, es lo mismo, pascal igual, segundo, no, hasta pascal nada más. Entonces tenemos pascal, watt, joule, y Newton, que son básicamente los que están ejemplificados por una letra, ¿no? Pero tenemos que justamente cada uno de ellos tiene su definición correspondiente, ¿no? La cual nos va a ayudar a simplificar pues ciertas variables. Bien, dentro de estas magnitudes fundamentales, hablamos de que habían tres en específico, ¿no? Entonces, una de ellas es la masa, ¿no? Y es justamente, o mejor dicho, corroborable, ¿no? Aprender de ella, saber de ella, para, de acuerdo a lo que aprendemos de ella o sabemos de ella, podamos basarnos a la realidad de nuestro ejercicio y poder desarrollarla. Bien, la masa, toda la materia, desde los más pequeños componentes hasta los átomos mayores, cuerpos celestes, posee una propiedad que llamamos masa. La masa de un cuerpo se determina pesándolo, es decir, comparando una masa con la de otro cuerpo de masa conocida, por ejemplo, un kilogramo. La masa también se considera como una resistencia que se opone al cambio en el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, prácticamente la inercia, mediante el cual se puede calcular la masa del átomo y la del Sol. Bien, vamos a tener también que cuánto pesa un kilogramo, ¿no? La unidad de masa, básicamente el kilogramo adoptó en la Revolución Francesa
se admitió un convenio que 1 kilogramo era la masa de agua contenida de un recipiente de 1 litro, ¿no? A una temperatura de 4 grados centígrados. Sin embargo, al no ser una definición totalmente exacta, se constituyó 1 kilogramo patrón con una masa muy parecida a la de 1 litro de agua, que actualmente es la fundamental de la masa, ¿no? Entonces, hasta cierto punto se puede ejemplificar, ¿no? Hay muchas personas que dicen, pero es lo mismo, no es lo mismo. Sí, se puede, ¿no? Mientras se asemeje justamente a la cantidad estipulada. Exacto, sí se puede. Bien, tenemos los cuerpos de masa pequeña y de masa grande. Tenemos abajo prácticamente que se comparan de la masa de los objetos a la izquierda, que van a reemplazar justamente a un electrón y a la derecha la masa del Sol, ¿no? A ver, quiero ver si es que tenemos la figura. No, no tenemos la figura, pero más o menos esa es la referencia. Bien, comparando distintas masas de estos cuerpos, podemos hacernos una idea de las enormes diferencias que van a existir entre los microcosmos y los macrocosmos, ¿no? Hablamos de microcosmos a cada espacio, básicamente, que es totalmente pequeño o aislado, ¿no? Y hablamos de macrocosmos ya a nivel de Vía Láctea, pues, ¿no? Ahora tenemos los kilogramos patrón, que se guardan en una vitrina de doble cristal para evitar que el polvo y la humedad afecten su masa. Ahora se encuentran en la Oficina de Pesas y Medidas de París, ¿no? Esas son medidas patrón. Ahora por eso es recomendable que en cada una de por ejemplo, las empresas que se encargan de medidas y calibración, ¿no? Ellos anualmente, en realidad todas las fábricas, todas aquellas que trabajen con balanzas, que trabajen con termómetros, que trabajen con pHímetros, con ictiómetros, sí o sí tienen que calibrar, ¿no? sus equipos. Y para calibrar justamente se utilizan estos kilogramos o medidas patrón, ¿no? ¿Por qué? Porque estas usualmente, como su característica bien lo decía, tienen la capacidad de invariabilidad de peso o masa, pues, ¿no? Bien. Tenemos la medición y conversión de unidades, ¿no? Y la medición en la física, todo fenómeno físico es examinado por nuestros sentidos, que nos dan la primera información. A veces, obviamente, no correcta, ¿no? Ahora necesitamos de medidas y métodos más apropiados para evaluar el resultado de nuestras experiencias. ¿Y ellos cuáles son? El Sistema Internacional de Unidades y la notación exponencial. Bien, tenemos el Sistema Internacional de Unidades, como les hablaba, ¿no? El kilogramo, el metro, el segundo. Eso es a nivel internacional y en el país que fuera que ustedes puedan ir, ¿no? Va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Entonces ustedes le hablarán de kg y todos, kg, sí, van a entender, ¿no? Entonces, sí o sí, ese es el sistema internacional que todos en realidad debemos aprender, ¿no? Y también tenemos la notación exponencial. Bueno, dentro del sistema internacional de aguas, ¿no? El primero, básicamente, fue creado en 1960 durante justamente la 11ª Conferencia Internacional de Prensa y Medidas, la cual amplió y perfeccionó el antiguo sistema métrico basado en 3 unidades como el metro, el kilogramo, segundo. Ahora, el Sistema Internacional de las Unidades posee 7 unidades base. ¿Cuáles son?
Ahora vamos a hablar de ellas, ¿no? Tenemos justamente a la fuerza, a la superficie, el volumen y la velocidad, ¿no? Ellas vendrían a ser las fuerzas específicas, pues, ¿no? O las magnitudes específicas, unidades base específicas. Bien, tenemos que la fuerza va a ser justamente representada por ¿quién? Por Newton. La superficie va a ser prácticamente, en este caso, el área y su unidad va a ser el metro cuadrado, ¿no? Tenemos el volumen que va a ser básicamente el metro cúbico. La velocidad que es metro por segundo, la aceleración igual que es metro por segundo al cuadrado, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta ahí básicamente. Ahora, por ejemplo, que podemos, que ya hemos visto las unidades anterior, con justo también con su simbología, el Newton, entonces, ¿con qué está ejemplificado? ¿Cuál será lo que alberga en su interior? A ver, si más o menos me han entendido o han visto las diapositivas. A ver, chicos, ¿quién puede opinar al respecto? Para eso nos vamos acá, pues, ¿no? Nos venimos acá a esta tabla que yo les he proporcionado. Bien, eso queda de tarea para su casa, para que ustedes más o menos se puedan ir relacionando con ello, ¿no? Y puedan copiar del otro cuadrito, ¿no? Para que vean exactamente cómo se ejemplifica, cuál es su simbología. Bien, bien chicos, no se retiren. Lo que voy a hacer ahorita es verificar justamente la asistencia, ¿no? Voy a tomar un screenshot de todos aquellos que han asistido a la clase el día de hoy, ¿no? Para poder enviarle justamente a la señorita. Bien, a ver dónde está. Empezamos aquí. Listo, jóvenes. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. No olviden que pueden contactarme también por celular, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Bien, chicos, se pueden retirar, ¿no? Y ahorita solamente voy a esperar al posterior grupo que le corresponde estar en sala. Gracias, chicos. Hasta luego. Se pueden ir retirando. Ya, Miss. Bien, jóvenes, bien. Hasta luego, Miss. Bien, chicos, hasta luego.